Hola, muy buenos días. Estoy encantada de estar aquí, siempre un poco nerviosa, pero bueno, con la ayuda de Dios todo irá bien. Esta mañana quería traeros una reflexión relacionada con un test que se pasó en San Francisco, en California, a alumnos de una escuela de infantil y primaria. Dos psicólogos, Rosenthal y Jacobsen, pasaron un test, como he dicho, de inteligencia a todos los alumnos y después llevaron a los profesores a las aulas una lista de nombres diciendo: estos son los alumnos más inteligentes de su clase. En realidad era un experimento y los maestros desconocían que, primero, esos no eran los alumnos más inteligentes de su clase, porque habían sido elegidos al azar, y segundo, los que realmente estaban en observación eran los propios maestros. Querían ver cómo ese conocimiento condicionaba el comportamiento de los maestros hacia los alumnos, si es que lo hacía, ¿de acuerdo? Así que para eso le dieron el curso y al cabo de un tiempo los investigadores recogieron resultados y vieron que efectivamente se cumplía el pronóstico. Los alumnos que mejores notas sacaron fueron aquellos cuyos nombres estaban asociados con que eran más inteligentes, aunque realmente no eran los más inteligentes. Eso se le llamó efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Se le llamó efecto Pigmalión por una historia de la mitología muy curiosa de un rey chipriota que se llamaba Pigmalión y que quería encontrar como esposa a la mujer perfecta, pero en todo su reino no encontró a la mujer perfecta, de modo que renunció al matrimonio y se dedicó a la escultura, que era lo que más le gustaba, y entonces esculpió la imagen de una mujer tan hermosa, la llamó Galatea, pero tan hermosa y tan perfecta que se enamoró perdidamente de ella y deseó en su corazón que aquella mujer fuera humana. Entonces le pidió a los dioses que aquel dechado de perfección se convirtiera en una mujer, en un ser humano. Y los dioses, atendiendo a su deseo y a su expectativa, le concedieron que esa mujer se hiciera humana, ¿de acuerdo? Desde entonces esa historia ha servido de base a mucha literatura, poesía, pintura, incluso alguna película como My Fair Lady, que seguramente los aficionados al cine conocerán. Entonces, siempre que las expectativas condicionan el resultado, se llama efecto Pigmalión, ¿de acuerdo? Ahora volvemos a la Tierra y volvemos a San Francisco y a este experimento. Los psicólogos vieron qué habían hecho diferente con aquellos niños, los maestros, para que los niños resultasen ser tan exitosos en los estudios. Y entonces ellos descubrieron 4 factores. Uno, el factor clima. Fueron más amorosos y más cariñosos con los niños de los que esperaban más. Otro, input. Ellos le daban más información a los niños que ellos pensaban que podían aprovecharla mejor. Tercero, tiempo de respuesta. Preguntaban más a estos niños, pero es que además les daban más tiempo para responder. E incluso si la respuesta no acababa de coincidir, los maestros les daban pistas para configurar juntos la respuesta apropiada. Y por último, el feedback. Ellos alababan a los niños, los premiaban con halagos públicamente siempre que los niños daban con la respuesta correcta. Esos fueron los factores que descubrieron. Ahora bien, el efecto Pigmalión también tiene un efecto Pigmalión negativo que también se llama el efecto Golem, que es que cuando las expectativas son muy bajas respecto a la ejecución de alguien o respecto a alguien, también se obtiene lo que se espera, ¿vale? Entonces vemos que la forma en que somos tratados puede cambiar nuestra manera de actuar, incluso el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado, o muchas personas han escuchado en su infancia,
cosas como, por ejemplo, tú no vales para nada, tú no sirves para esto, eres un inútil, o qué torpe. Ese mensaje ha quedado dentro de las personas y los acompaña incluso a veces hasta su misma muerte. ¿Por qué? Porque incluso cuando son mayores y son capaces esas personas son capaces de contrastar la verdad, entre comillas, que les han inculcado con la realidad de ese momento, estas personas boicotean la realidad para estar de acuerdo con ese mensaje. Si a ti te han dicho desde pequeño que eres torpe para determinadas cosas, probablemente cuando tengas que hacerlo de mayor, si no has reconvertido ese mensaje, probablemente tú fracasarás en eso, ¿verdad? Y dirás, si ya lo sabía yo, si yo sabía que yo no valgo para esto, ¿no? Y son mensajes que llevamos ahí grabados desde la infancia muchas veces. Yo me preguntaba, a la luz de estos estudios, de estas investigaciones, ¿qué aporta el cristianismo a esta situación, verdad? Nosotros también tenemos un maestro que nos conoce perfectamente. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué expectativas tiene ese maestro respecto a vosotros? Yo me lo he preguntado. ¿Es realista en sus expectativas? Eso también me lo he preguntado. Bueno, yo creo que las expectativas que Dios tiene respecto a ti y respecto a mí son las más altas y realistas que existen, más incluso que las que tú tienes respecto a ti mismo. Él te conoce perfectamente, Él conoce, como dice Salmos, los secretos de tu corazón. Y me gusta mucho el texto de Jeremías 29, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me parece grandioso. Algo empieza a ocurrir conforme nos vamos acercando al Señor, conforme lo vamos conociendo, se va desarrollando nuestra fe, una confianza, la convicción de que Él está de nuestra parte. Y no se trata de alimentar nuestro ego, ni de hacer crecer nuestra vanidad. No se trata de tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, como decía Pablo, no, sino un respeto por nosotros. Sabéis, esta semana he sabido que los judíos practicantes tienen una oración que de forma ritual ellos pronuncian cada mañana cuando se levantan. Dicen, te agradezco a ti, Rey vivo y existente, que has devuelto mi alma con gran misericordia. Grande es tu fe. Lo de devolver mi alma significa que el sueño es como la muerte. Entonces el Señor lo ha vuelto a despertar, te ha vuelto a despertar. Y él, el judío, cuando hace esta oración dice, bueno, tú me has dado la oportunidad otra vez, me has despertado, por lo tanto, este día yo tengo posibilidades. Y dice, grande es tu fe. Eso es llamativo, porque la fe de quién, la fe de Dios, pero la fe en quién. La fe en quien pronuncia la oración. ¿Sabéis por qué? Porque cuando reconocemos que Dios tiene fe en nosotros, si creemos firmemente en esto, experimentamos una fuerza que es el motor para nuestra vida. Es una confianza que nos ayuda a lograr nuestros objetivos, a superar los obstáculos en el camino, a ser más resilientes. Cuando yo tengo fe en mí mismo, cuando tú tienes fe en ti mismo, estás proyectando la fe que Dios tiene en ti y por tanto una gran fuerza divina está a tu disposición porque Dios está de tu parte, Dios está de mi parte, porque tenemos un maestro que nos conoce. ¿Sabéis? De esta reflexión me gustaría que recordásemos dos cosas. Una, el poder de la influencia que tenemos sobre los demás, especialmente de los cercanos, porque obviamente lo que más nos importa es la opinión de la gente que tenemos cerca de nuestro entorno, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, la gente más cercana, ¿verdad? Esa opinión es la que cuenta para nosotros. Y luego, y no menos importante, quizá más, Dios tiene plena confianza en ti, quiero que lo sepas.
Él espera cosas de ti. Él es tu mayor fan, tu entusiasta número 1, tu seguidor número 1, que ahora se diría, ¿verdad? Sería importante que dedicásemos más tiempo a conocer y a pasarlo con nuestro maestro. Pero, ¿sabéis? Para que alguien tenga influencia en nuestra vida, tiene que estar en nuestra vida, ¿verdad? Y tiene que ser relevante en nuestra vida. Yo creo que tenemos que conocer mejor al maestro, acercarnos más a él, convivir diariamente un poquito más con él para discernir cuánto él espera de nosotros y saber qué fe tan grande tiene en ti y tiene en mí. Eso me parece grandioso y una forma extraordinaria, porque el maestro tiene 1000 formas de hablar contigo, 1000 formas de demostrarte lo que tú significas para él. Pero para empezar y para terminar, siempre su palabra es la forma más inmediata en la que tú puedes escuchar su voz. Que tengas un bendecido sábado. Gracias. Qué interesante, María Dolores, esta primera reflexión que nos traes acerca de ese efecto Pigmalión, cómo las expectativas que tenemos en los demás condicionan en gran parte lo que va a pasar de ellos a corto y a largo plazo. Uh-huh. Sí, fíjate que estaba pensando en evangelismo ahora mismo. Si aplicáramos este efecto Pigmalión en cada persona que entra en la iglesia, si aplicáramos esos 4 principios que nos decías, ese factor clima, si les dedicásemos tiempo, amor, cuidado, cariño, si les viésemos como futuros grandes líderes de la iglesia, si tuviéramos expectativas sobre ellos, si les diésemos toda la información que necesitan, si les tratásemos con mimo, si les diésemos tiempo para responder, para reflexionar, si les ayudásemos en sus dudas, si les tratásemos con mimo y tuviésemos ese feedback, conseguiríamos muchas más cosas que cuando entra a veces alguien y simplemente es un desconocido, sí, que entra y sale y a veces no llega a ningún sitio. La semana pasada estaba en una iglesia, no voy a decir dónde, y es verdad que nos saludaron algunas personas que nos conocían, pero me sentí un gran desconocido, quiero decir, porque no se acercó nadie que no me conociera a saludarme, a preguntar de dónde vienes, quién eres, qué haces por aquí, nos visitas por primera vez. Si no es porque nos saludó la gente que nos conocía, entramos y salimos de allí, claro, sin suscitar el más mínimo interés en cualquier persona que no nos conociera. Y yo le decía a Ruth, eso nosotros que somos aquí naturales de España y que conocemos gente, quien viene por primera vez y no conoce a nadie, entran y salen sin que haya expectativas sobre ellos. Qué bueno sería que utilizásemos este efecto Pigmalión en las personas que entran, en ver en ellos alguien interesante para nosotros, para nuestras vidas, alguien que pudiese aportar algo. Sí, perdona, pero me gustaría añadir una cosa, y es que la influencia que tenemos sobre los demás va más allá de las palabras, ¿sabes? En realidad los hechos hacen más que las palabras. Exactamente. Yo recuerdo una compañera que decía, el mayor desprecio es no hacer aprecio. Uh-huh. El ignorar a las personas, el tratarlas despectivamente, pues eso, ignorándolas, creo que es una fuerza muy poderosa, ¿no? Y lo contrario también, porque a lo mejor yo no soy capaz de saludar a todo el mundo, pero procuro sonreír a todo el mundo, porque a mí me gusta que me reciban bien. Entonces, creo que la actitud de otras personas hacia ti va más allá de las palabras. Uno, para sentirse acogido, a veces no necesita que te den la bienvenida públicamente, sino que la persona que se sienta a tu lado o simplemente te diga una palabra acogedora, claro, buenos días, ¿entiendes? Tenemos muchas formas de influir, muchas formas.
Es más, probablemente, aunque te dieran la bienvenida desde el púlpito, si luego nadie te saluda a la salida y te quedas ahí como un pasmarote, claro. Te dolería más. A mí me da igual que me den bienvenidas o no, pero el que alguien se te acerque después del culto a saludarte, a interesarse por ti, habla mucho de lo que creemos. Exactamente. No sé, el resto de compañeros, José, Esther. Bueno, yo este estudio lo conocía y ahora a esto se le llama sesgo. Tratar a las personas con sesgo, corregir con sesgo, educar con sesgo. De hecho, el Ministerio de Educación sacó también un estudio, pues yo no sé si el año pasado o el anterior, en el que ponía un poco en concordancia las notas de los alumnos con su clase social, con sus recursos económicos, y hizo también un estudio poblacional, ya no solamente por rentas, sino también por barrios, donde se sacaban las mejores calificaciones, donde se aspiraba a las mejores carreras, y curiosamente los barrios más pudientes copaban las primeras posiciones. Por lo tanto, ese sesgo es muy real. El sistema promociona, vamos a decirlo así, promociona a los suyos, a los que ya están en el engranaje. Y qué difícil es que entren en ese sistema personas que no pertenezcan a él. De hecho, se decía en Estados Unidos, en el tiempo en el que había pues la separación entre blancos y negros, que bueno, es que los barrios de los negros eran los más pobres, los más conflictivos, que qué se iba a esperar de ellos. Y que no triunfaban en sus estudios y que tenían los trabajos peores pagados. ¿Qué podemos esperar de esta gente? ¿Y quiénes llegaban? ¿Quiénes llegaban de la raza negra a los buenos trabajos, a las mejores calificaciones? Los héroes. Los héroes. Para unos era la vida normal. Tenían una vida tranquila, la comida asegurada, no tenían que preocuparse de otra cosa los hijos de esas familias, de estudiar. Sin embargo, en los barrios negros el estudio era un lujo, porque tenían que, para empezar, sitios casi insalubres, poca o mala alimentación, claro, problemas grandes de seguridad, y entonces vas llenando toda bolsa de inconvenientes, te la pones a la espalda y ahora dices, y ahora vamos a correr. Y es una competencia justa, porque la distancia para todos es la misma. El tramo escolar para todos es el mismo, pero la equipación no es la misma. Unos iban con la mochila cargada y otros no. Así que a mí me encanta que recordemos estas cosas, porque aunque todos somos iguales para Dios, no todos corremos la carrera con las mismas herramientas. Y en estos tiempos de tanta movilidad tenemos también que recordar que mucha de la gente que se acerca a nuestra iglesia no corre la carrera con la misma equipación que lo podemos hacer nosotros. Tú que te sentiste un poco mal o un poco extrañado ante la actitud fría desubicado de esa gente, imagínate si tu ropa no fuese en concordancia con el lugar, tu tono de piel tampoco. Pues eso pensaba, cuando llegan personas de otra condición, de otros lugares, con otra lengua, si alguien que es natural del país se siente desubicado, necesitamos hacer un trabajo interno serio en todas las iglesias, porque necesitamos que haya concordancia entre lo que predicamos y cómo actuamos. Claro. Pero eso no es un problema nuevo. Yo me acuerdo en Santiago dice, si en vuestra congregación entra uno con anillo de oro y ropa, vosotros vamos que os caéis de... Claro. ¿Entiendes? Sí. Esto... Sí. Si hubiera entrado el presidente del gobierno ahí, estoy seguro que la había saludado hasta, claro, sí, es hasta que el último. El primer fallo que tuvo Jesús fue nacer donde nació. Por eso nació ahí, porque era más inteligente, claro, que todos nosotros. Esther. La verdad es que, gracias María Dolores, es un tema interesantísimo. Se me ocurren así dos enfoques, ¿no?, que están muy enlazados con todo lo que estáis comentando. Por una parte,
la perspectiva individual, personal, ¿no? Estaba pensando yo, ¿y a ti, Esther, cómo te gusta que te traten? Porque, claro, supongo que todos entendemos la diferencia entre que te traten bien y no te traten bien. La diferencia entre que te aprecien, te desprecien, te ignoren, ¿no? Probablemente todos tenemos algún tipo de experiencia en ese sentido, tanto, pues eso, yendo a un lugar donde no te saludan o, bueno, pues en muchas otras posibles circunstancias. ¿Cómo te gusta que te traten? ¿Cómo crees que serían las cosas y cómo crees que sería tu desempeño si la gente que está a tu alrededor no esperase nada de ti? ¿No? Porque a veces, ¿verdad? Puede ocurrir, hay gente a la que le ocurre. No se tienen unas expectativas de crecimiento de esas personas. Es tremendo. Hace pocos días hablábamos de que en la Constitución ya no se utiliza la palabra disminuido, ¿verdad? Para pues, referirse a personas que tienen capacidades diferentes o, bueno, pues diversidad funcional. Bien, el lenguaje es muy significativo. ¿Cuánto tiempo se le ha llamado a la gente subnormal? Disminuido, minusválido, es decir, que vale menos. Bueno, pues hay personas que han vivido toda su vida con el estigma de no poder más o con el estigma de valer menos. Para mi horror, hace pocos días, hablando de este tema en el programa, me llamó una persona invidente que me decía, lógico, Esther, es normal que me llamen minusválido. ¿Por qué? Pues porque yo tengo 4 sentidos, tú tienes todos. Y claro, yo tengo menos, con lo cual valgo menos. Textual. Esta persona está tan acostumbrada a que le digan eso que lo cree. Es trágico. Y el problema es que los seres humanos llevamos haciendo esto toda la vida y tratándonos, ¿no? Pues siempre muy por debajo de las verdaderas expectativas. Lo cual me lleva a mi segunda reflexión, que tiene que ver con algo que nos dijiste también muy interesante, ¿no? El poder de la influencia que tenemos sobre los demás. Si fuéramos conscientes de lo que puede hacer una simple sonrisa, un simple, venga, ánimo, adelante, sí. Oye, que yo espero de ti, ¿eh? Sé que vas a poder hacerlo, sé que vas a aprobar, sé que vas a... Lo sé. Me lleva a, con lo que concluyo, lo que tú nos dijiste que también me parece precioso, ¿no? Es una forma de actualizar el asunto. ¿Quién es tu mayor follower? El que es tu mayor seguidor, el que tiene todas las expectativas puestas en ti y sabe además de todo lo que eres capaz. Dios. Pues si tuviéramos esa pequeña visión, esa visión a nuestro nivel, ¿no? De cómo Dios nos ve, con todas esas capacidades y todos esos potenciales, sin duda nos comportaríamos de otra manera y trataríamos a los demás de otra manera. Es un capítulo más que necesario y la verdad yo creo que una asignatura pendiente para todos nosotros. Sí, sí. Fíjate que estaba pensando ahora mismo, Dios nos ve llenos, es nuestro principal seguidor, pero es moderado, porque Él no dice yo espero mucho de ti. Él dice espero que confíes en mí. Uh-huh. Porque a veces... y estaba pensando ahora en lo que hacemos con nuestros hijos. Yo estaba pensando en lo que he hecho con mis hijos. A veces les cargamos demasiado en base a sus, es verdad, a sus expectativas, aunque sean niños brillantes. Uh-huh. Les exigimos demasiado pensando en, bueno, como eres brillante tienes que brillar. Y yo creo que Jesús no nos trata así. Sí. Yo creo que Jesús nos trata con amor, eres brillante para mí, pero no te preocupes porque lo que a ti te falta lo pongo yo. Sí. Y estaba pensando ahora mismo en nuestro trato con nuestros hijos, que quizá deberíamos de hacer eso también. O sea, uh-huh. En no cargarles, aunque sea un alumno brillante, no esperar de ellos siempre el 10, porque al final haremos niños que son frustrados. Claro. Eso es un tema que también preparando esto he recordado que conozco algún caso, ¿no? De padres súper fans de sus hijos. Eres el mejor, tú puedes, con lo que consiguen justo a veces el efecto contrario, crean en el niño una ansiedad, porque es algo o sea, tú les transmites una idea distorsionada de sí mismos. Nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos o a las personas con las que nos relacionamos una aceptación en lo que son y después, a la luz de sus capacidades, alentarlos para que vayan por ahí. Pero no todos podemos hacer todo bien, pero todos podemos destacar en algo. Entonces, orientar. A veces el problema está en nosotros como padres o como educadores, ¿no? Que somos excesivamente... o que quizá queremos compensar nuestras propias carencias con los triunfos de nuestros hijos, ¿verdad?
Pero efectivamente lo primero sería que el niño sienta la aceptación completa y luego valorar las potencialidades que tiene, pero moderadamente también, sí. O incluso cuando vaya bien, de esto que te pasa un flash por la cabeza ahora mismo, yo estaba pensando, por ejemplo, en mi hija. Mi niña es una niña brillante. Yo me acuerdo cuando traía las notas 9,6, 9,8, siempre le decía, falta poco para el 10. Y ha sido una alumna brillante, es una alumna, bueno, ya no es alumna, en su carrera ahora es brillante, pero tiene una exigencia sobre su vida que yo a veces la veo y digo, soy el culpable de esto. Porque es verdad, es brillante, pero no necesita ser brillante siempre. Necesita también tomarse un respiro Claro. y mis expectativas han dañado han marcado su nivel de exigencia consigo misma. Sí, entonces como papás deberíamos de hacer un poco lo que hace Dios con nosotros. Eres brillante para mí, pero no te preocupes, si algo te falta, aquí estoy yo. O sea, no pedirles que sean brillantes siempre porque les dañaremos. Sí, bueno, yo he querido hablar de este tema porque a veces nosotros no somos conscientes de cuánto Dios espera de nosotros o qué expectativas tiene respecto a nosotros, ¿no? Y encuentro mucha gente, incluso en la iglesia, que te dice que no sirve para nada, que no hacen nada, en fin, que tienen la autoestima muy mal, y yo pienso, cerca del maestro no debemos tener la autoestima así. Nos falta acercarnos un poquito más al maestro porque él te va a decir lo mucho que tú vales, ¿comprendes? Entonces yo quería básicamente, ¿no?, dejar ese mensaje, que Dios tiene fe en ti. Dios cree en ti. No significa que tengas que sacar el 10 siempre, pero Dios cree en ti y va a estar ahí apoyándote. Y tú tienes recursos y tienes capacidades, y no importa que tengas 90 años ni que estés jubilado o jubilada. El Señor tiene algo para ti. Y esa es la idea que quería. Y da igual donde trabajes, también Dios tiene una función para ti. No sé, compañeros, si tenéis que decir algo más. Pues que el mensaje es totalmente pertinente, porque yo creo que nos quitaríamos mucha angustia, mucha ansiedad, mucha, ¿cómo decirlo? Mucha vergüenza a veces. Es que no he conseguido esto, es que yo no tengo esto, es que... Sí. Y nos ponemos unos baremos y nos juzgamos de una manera terrible, que como bien decía María Dolores, que lastra nuestra vida hasta el punto de la inacción. Es decir, me estoy viendo tan mal, tan poco valioso, que al final dice, total, lo que yo haga ni se va a notar, ni se va a ver, e incluso va a estar mal hecho. Para hacerlo mal, mejor no lo hago. O directamente boicoteas tu ejecución. Que correcto. Es lo que he querido decir antes. Sí. Tú estás tan convencido de que eso no va, que al final haces que salga mal. Además de algo que es tremendamente injusto, y es que lo cuantificamos todo. ¿Sabéis? Estaba pensando yo que nosotros somos muy alegres a la hora de puntuar. ¿Quién merece un 3? ¿Quién merece un 8? ¿Quién merece un 10? Porque es más brillante aquel que saca un 10 que aquel que... Cuidado, a lo mejor habría que matizar mucho esto. Es decir, es verdad que cuantificamos ciertas cosas y a la hora de cumplir un examen, por ejemplo, pues nos hemos organizado en base a unos baremos. Lo que pasa es que, claro, el Dios en el que creemos probablemente tiene una forma de calificar, comillas, calificar, diferente a la nuestra, ¿no? Claro. Y Él nos ve de otra manera, o Él nos puntúa de otra manera, si es que ese es el tema, ¿no? ¿Quién sería yo? Pregunto. Porque hemos empezado hablando, y yo anoté la primera palabra, cuando empezó a hablar María Dolores, anoté la palabra prejuicios, ¿de acuerdo? Algo me sonaba, ¿no? Que íbamos a hablar también de algún tipo de prejuicio que podemos tener. ¿Quién puede y quién no puede? ¿Quién es brillante y quién no es brillante? Aunque sí, es verdad que nos hayamos organizado para cuantificar o para puntuar o para llegar a la conclusión de quién puede más y menos, la verdad es que al final no deja de ser un planteamiento bastante injusto y posiblemente no tan amplio, no tan global como el que tiene Dios. Y nos ha preguntado María Dolores algo muy chulo, ¿será Dios un Dios de expectativas realistas? ¿Será realista cuando espera algo de mí? Pues a lo mejor lo que está esperando es muy diferente a lo que tú crees. Y cómo te está puntuando y cómo te está calificando es muy diferente a cómo te califican los demás. Así que a lo mejor tendríamos que tener un poquito más de confianza, ¿no?, en lo que podemos hacer, en lo que podemos llegar a hacer, y tener también un poco más de cariño cuando nos puntuemos a nosotros mismos y cuando puntuemos a los demás.
que a veces probablemente somos injustos. Además, María Dolores, hablabas de que hay gente que se siente frustrada en su trabajo en la iglesia. Bueno, yo a veces me planteo qué es lo que haría Jesús en la iglesia. ¿Daría un sermón? Por supuesto que sí. Sí. ¿Os imagináis a Jesús pasando la ofrenda? Yo sí. ¿Y llevando el agua al predicador? Sí. También. ¿Y limpiando la iglesia? Por supuesto que sí. Entonces, si fuéramos capaces de tener esa visión amplia, ¿dónde estaría Jesús haciendo algo? En cualquiera de las cosas que se hacen. Donde no estaría es sentado en el banco sin hacer nada. Pero saludando al hermano de al lado, cuando digo sin hacer nada me refiero no sin tener cargo, sino sin hacer nada. Porque tú puedes no tener cargo y sí, la persona que se sienta al lado, ser amable, ser dulce, saludar. Eso también lo haría Jesús, estoy seguro. Que Jesús buscaría a las personas para llegarse a ellas, para darles ese refrigerio que necesitamos todos. Entonces, ¿cuál es mi misión en la iglesia? Estoy seguro que cualquier cosa que haga, Jesús lo haría. Entonces, quitémonos, y tiene que ver en parte con las puntuaciones que decía Esther, los principales cargos son, y esos son los grandes, y no, es que Jesús estaría en cualquiera de las cosas que se hacen. En una reunión que se hace de iglesia, no estaría Jesús en las cocinas preparando y ayudando. Claro. Dejemos de ver nuestra visión particular de lo que es los grandes logros del cristianismo, para ver lo que hizo Jesús. Jesús vino como siervo, vino a servir y sirvió en todos los sitios. Entonces, ¿dónde estaría Jesús? ¿Estaría aquí en un micrófono, José Antonio? También. Sí. ¿Y estaría en los mandos como Julián? También. Pues claro. Cualquiera de las cosas que se hace en la iglesia, ahí está Jesús. Y si Jesús lo hizo y lo hizo con dignidad, sintámonos dignos de cualquier trabajo que hacemos para nuestro Dios. Claro que sí. Pero además es que como cristiano yo me refería también a tu vida particular, ¿no? Que puede haber gente en la iglesia, no ya que no trabaje vistosamente haciendo cualquier cosa, sino que tú te sientas fracasado en tu vida privada porque sientes que tu vida no puede ser eso, no puede ser. Si tú conoces al maestro, el maestro, como he dicho, tiene fe en ti y tiene trabajo para ti, y muchas de las cosas que tú estás haciendo, aunque sea ir al mercado y saludar a la del puesto del mercado, lo que sea, pero que infravaloramos lo que maximizamos lo que hacen los demás en detrimento de lo que pensamos que es poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que la proximidad a Cristo nos da esa convicción de que tú estás en un sitio y lo que tienes que hacer en este momento es esto. Y a ti a lo mejor ahora lo único que te toca es salir y saludar a tu vecino y nada más. Y Dios te irá poniendo si tiene otras cosas para ti, pero que no... En fin. Sí, nos tenemos que mirar con más cariño a nosotros mismos. Bueno, pues no nos queda ya más tiempo. Tenemos que terminar esta primera reflexión. Ha sido un gusto, María Dolores, que hay muchas cosas y muchos flecos ahí que podríamos ir tirando, pero el tiempo es siempre nuestro enemigo. Gracias por traernos la primera reflexión. Vamos a pedir a Julián que nos ponga una alabanza y la carátula de la escuela sabática, y enseguida vamos a seguir hablando de salmos y quizá de alguna de las cosas que hemos hablado hoy aquí podamos ir enlazando allí también.